Señoras y señores, ganó Guaraní. Esta vez lo hizo 2-0 contra River Plate. Guaraní se mete en las semifinales de la Copa Paraguay. Como yo dije en su día, al inicio del torneo, o no me acuerdo si fue en el partido contra Libertad, la Copa Paraguay es la copa de todos, especialmente la Copa de Guaraní. Guaraní que se mete en las semifinales, se asegura jugar la máxima cantidad de partidos en esta edición y se gana el puesto del equipo con más partidos en la historia de la Copa Paraguay. Por eso te digo, la Copa Paraguay es la copa de todos, pero especialmente de Guaraní, porque en la primera edición juega todos los partidos, sale campeón. En la segunda edición juega todos los partidos, queda en el segundo puesto. En la tercera edición se elimina, si no estoy equivocado, en la primera fase, y a partir de ahí jugó todos los partidos porque jugó todas las semifinales, y si no jugaba final, jugaba partido por el tercero. Y nuevamente este año Guaraní va a jugar lo máximo de partidos posibles en la Copa Paraguay de esta edición, porque se asegura mínimo el partido por el tercer puesto, porque enfrente tenemos un rival durísimo como lo es el 2 de mayo, que tiene seguramente todas sus fichas en este torneo, que seguramente lo puede llegar a ganar tranquilamente, nos puede llegar a ganar a nosotros y también puede llegar a ganarle a Cerro Porteño, a Sol de América o Nacional en una eventual final. Bien, cuanto al partido, yo voy a decirles, no lo vi, estaba en el colegio, no pude ver el partido, tuve un compromiso y bueno, lo único que sé es que Octavio Alfonso marcó 2 goles, que entró Maíz, que entró Ferfer, que jugó Diego Fernández y que jugó Rodríguez. En el arco estuvo Marino Arzamendia, se comió 2 tiros al palo, por lo que vi se lo vio mejor a Fernando Fernández, se lo vio mejor también a Octavio Alfonso, que sin duda termina siendo el hombre del partido. Octavio Alfonso, que además de los 2 goles hizo un partido bastante correcto. Octavio Alfonso, que lo hizo todo bárbaro, según lo que dijeron, porque yo repito que no vi el partido. Ferfer, según lo que dijeron, estuvo más preciso, más participativo, metiendo pases, repartiendo juego junto con Octavio Alfonso, más que en la parte de definidor. Ahora, yo vuelvo del colegio y lo primero que hago es ver qué onda con el partido, porque el partido todavía no se había terminado. Lo siguiente que veo es la jugada del tiro libre o del córner del jugador del River Plate, que termina cabeceando Fernando Fernández y la termina mandando al palo. Luego, al ver el resumen, me entero también de que River nos tiró una al travesaño y que casi nos descuenta. Así que yo no sé qué tan precisa es esa defensa en la que integran Mario López y Juan Patiño. Sinceramente me habría encantado ver el partido porque quiero ver qué tal está Patiño. Patiño no me interesa tanto. Quiero saber qué tal está López, quiero saber qué tal está Maidana, que supongo yo que Maidana se estará cuidando para lo que va a ser el partido del domingo contra Olimpia, porque yo contra Olimpia no lo pongo a Thiago Servín, lo pongo a Maidana, porque Maidana va a estar. Ahora, en este partido no estuvo Mansur por expulsión, está bien, Mansur va a tener su descanso, está bien. La siguiente fecha es contra Olimpia, luego contra Cerro, todo es un tema complicado. Así que se vienen partidos importantes. Se ganó esta semifinal, lo cual está bárbaro seguramente. Y yo digo, ahora mismo estoy diciéndolo ya, seguramente nos pongan un calendario apretado y más liviano para Cerro. Porque a Guaraní le queda Olimpia, le queda Cerro y le queda Libertad. Y bien la APF puede programar las semifinales antes o puede programar las semifinales de un modo a que Guaraní se le complique, porque el rival de Guaraní es más complicado. No, son igual de complicados los dos, tanto 2 de mayo como Cerro Porteño, como Sol de América, como Nacional, son rivales durísimos. Cualquiera te va a joder en una eventual final, más allá de que Nacional siempre la pechea, y 2 de mayo te puede joder en una eventual semifinal. Lo que sí está claro es que Bernay sabe cómo se juegan estos partidos de Copa Paraguay, porque llevó a Nacional a una final. Pero yo te digo que cuidado con los dos que están en semifinales, ojo con Nacional y ojo con 2 de mayo, que si Cerro Porteño no es eliminado hoy por General Caballero, cosa que para este plantel azulgrana ya no me sorprendería, sinceramente, está bien,
que el rojo mallorquino elimine a Cerro de la Copa, porque así, primero que nada, nos sacamos un peso de encima. No jugar la final contra Cerro y que Cerro no se acostumbre a jugar mano a mano decisivos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que va a ser un golpe a la moral enorme que te gane General Caballero de Juan León Mallorquín en un mano a mano en el que tenés todas las de ganar, porque el equipo ya está descendido y a Cerro le puede pasar lo mismo que le pasó a Olimpia con Atlético Tembetarú. Entonces, ojo con General Caballero. Pero más allá de eso, quiero decir ojo con 2 de mayo, ojo con Nacional, porque bueno, en cualquier momento, por el tema de el doble calendario que tienen los equipos de Cerro y Guaraní, tranquilamente podríamos estar viendo una final de Copa Paraguay entre el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero y el equipo de Nacional de Asunción. Obviamente, si es por mí, que se elimine el 2 de mayo contra Guaraní, que Guaraní pase a la final, que se elimine si quiere Cerro Porteño contra el General Caballero, que yo estaba diciendo Sudamérica, soy un pelotudo, es General Caballero el que le espera, el que es esperado por Nacional, el que es esperado también por Nacional de Cerro, el que, bueno, va a jugar la semifinal también es Nacional, obviamente. Y nada, yo decía que si es por mí, que se elimine Cerro contra General Caballero y que General Caballero se limpie Nacional, que en una final puede ser más jodido, y que Guaraní le gana el 2 de mayo y que le ganemos al General Caballero. Y si General Caballero llega a ganar una final, bueno, el General desde la B va a jugar la Libertadores. Pero ya te digo, ojo con la APF y por cómo puede llegar a programar las semifinales en una etapa decisiva del campeonato, puede darle un aire extra a Cerro para que pueda competir las dos competencias y a dificultársela a Guaraní a la hora de competir, a la hora de los descansos, que yo sé que este equipo lo puede sacar adelante, pero si en una te va mal se te puede derrumbar todo. Pero acá hay una cosa clara, la recta final de clausura empieza ya, y mientras que todos los equipos de primera que seguían vivos en la Copa Paraguay se dieron el lujo de matarse los unos entre los otros para ver quién llega a las semifinales, porque Nacional, porque Tembetarú, porque 2 de mayo y porque General Caballero y Cerro Porteño son equipos de primera y se están matando entre ellos para ver quién consigue lugar en las semifinales. Mientras tanto, en una fase decisiva, en la entrada de una fase decisiva como lo es la recta final del campeonato, Guaraní se da el lujo de jugar con equipo suplente porque está jugando con un equipo que se fue a la tercera división. Entonces yo digo que en la recta final, en esta parte al menos, Guaraní parte con cierta ventaja, porque Guaraní viene de ganarle alternando equipos a un equipo que se fue a la tercera división, y Cerro Porteño tiene que jugar con un equipo de primera que por más que ya está descendido es muy aguerrido, y Guaraní tiene que jugar contra uno de los peores Olimpias de la historia, que más allá de que venga con la moral alta, no por ganar, por empatarle un partido con 2 hombres menos a Cerro Porteño. Cerro tiene que jugar contra un Nacional que viene con la moral alta, que viene descansado, porque va a descansar un día más, porque Cerro juega hoy y Nacional jugó ayer. Más allá de eso, Nacional tiene esa ventaja de que descansó, porque pudo alternar equipo contra el 12 de octubre y porque va a tener un día más de descanso. Ahora habrá que ver que si este equipo de Juan León Mallorquín no mete todo lo que tiene ahora que está descendido y le termina ganando el partido a Cerro Porteño y termina matándolo en lo moral, porque luego tienes que jugar Cerro. ¿Con qué cara va a jugar Cerro contra Nacional si es que se llega a eliminar hoy? Ese es el punto. En este inicio de la recta final, Guaraní llega con ventaja, porque si le gana a Olimpia, rival que literalmente Cerro enfrentó en la fecha anterior, le gana por una diferencia considerable, o lo gana por la mínima, con tal de que le gane, que consiga hacer lo que Cerro no pudo de local, con un estadio repleto, y que Cerro de por ahí con la moral baja luego de lo que fue el empate en el Superclásico, una eventual eliminación contra el equipo de Juan León Mallorquín, puede llegar a dejar puntos contra Nacional y Guaraní empiece de manera eficiente y de manera positiva esta recta final de clausura, más allá de lo que es lo que analizamos hoy, la Copa Paraguay. Y sinceramente ojalá que entre esta semana y la siguiente Cerro se liquide solo, porque si la APF programa la Copa Paraguay de una forma en la que perjudique a Guaraní y a su rendimiento, eso va a pasar únicamente si Cerro queda vivo.
Ahora, si Cerro se liquida solo, es más poco probable que pase esto. Va a pasar esto, lo van a intentar disimular un poquito, en caso de que Cerro siga vivo. En caso de que Cerro esté muerto, ya es más complicado hacer esto y es más complicado sacar ventaja de esto. Más allá de todo, yo me quiero quedar con que Guaraní rompió todas las barreras de las expectativas con Víctor Bernay, luego de lo que fue un doloroso tercer puesto en el que no llegamos ni al subcampeonato, con un equipo que se caía en los partidos importantes. Ahora la realidad es que partido tras partido el hincha de Guaraní se va satisfecho con el equipo, no así con el arbitraje, no así con el resultado, en comparación a lo que puede ser la hinchada de Cerro Porteño, que más allá del resultado, más allá del arbitraje, se va con su equipo debiéndole. Entonces esa es la comparación que te hace pensar que hoy Guaraní es el mejor equipo del fútbol paraguayo y es el equipo que merece salir campeón en este punto. Vamos a ver si Cerro se agranda en la recta final, cosa que yo no quiero que pase. Tampoco quiero que pase que Guaraní se achique en la recta final. Así que ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Cerro se agranda o si Cerro muere definitivamente, como lo viene haciendo año tras año contra Libertad, solamente que en este caso es contra nosotros. Y los cerristas, desde ese partido en el que terminó la primera rueda, que le ganamos 3-2 a Luqueño, remontando un 2-0, andan diciendo que nos van a sacar el primer lugar, que 155, que 2021 se repite, y se repite la misma frase desde que se terminó la primera rueda. Ahora ya estamos, no sé en qué, creo que fecha 18, nos quedan 5. 18, 19, 20, 21, 22, 5 fechas quedan. Estamos en la fecha 17 y hace 5 fechas también, claro, porque en la fecha 12 se terminó la primera rueda. No, la fecha 11 se terminó la primera rueda. Hace 6 fechas que los de Cerro vienen repitiendo lo mismo y nosotros todavía no nos caemos. Quiero creer que no va a ser así. El fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Quiero creer que Guaraní va a poder llegar a la recta final con chances reales de cerrar el título un par de fechas antes. Quiero creer que eso va a pasar, ya de ahí lo que pase es otro tema. Porque el día del partido un jugador de Guaraní puede meter un codo, un jugador de Nacional puede meter una plancha mala, un jugador de Olimpia puede romper a uno de los nuestros y ahí vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que hoy en día Guaraní es el mejor equipo en lo que va del campeonato y en lo que va de la Copa Paraguay, porque fue el que ganó con equipo suplente lo que podría haber sido el mejor partido de toda la Copa Paraguay hasta ahora, porque es cierto que el único duelo medianamente interesante fue el de Guaraní versus Libertad, que terminamos ganando nosotros. Entonces, el mejor equipo de la Copa Paraguay y el mejor equipo también del Clausura hasta ahora. La única materia pendiente es que en la siguiente fecha podamos terminar con una tabla que ya no deje a Cerro dependiendo de sí mismo y que lo deje a Cerro dependiendo de Guaraní, porque eso le va a jugar en la psicológica a Cerro, más allá de que no puede jugar en la psicológica a nosotros también. Si Cerro pierde y Guaraní gana son 6 puntos, entonces 6 puntos en los que un empate te asegura 3 fechas más arriba. Más allá de eso no tengo mucho más que opinar. Ojalá se repite el discurso semana tras semana. Ojalá salgamos campeones. Ojalá podamos meter doblete. Y si se puede con Supercopa triplete. Y si se puede ganar la Libertadores el próximo año también.